Wendy Crespi. Se dice que es el lugar en México, es el único lugar en el mundo en donde nos ponemos pants y ropa deportiva para ir por los tamales. Para no hacer deporte. Para no hacer deporte, exactamente. Y es que sí, de repente es lo que platicábamos hace rato, como que es muy cómodo decir como, ay, unos pants y vamos a desayunar, ¿no? Unos pants y ta. Echar un Y taquito. así, exacto. Y a lo mejor paso por el gimnasio, pero eso nunca ocurre. Como No que lo nunca llega el logramos. día. Y el día de hoy justo les traje como unos tips como muy importantes para el uso de los pants, que es como muy importante que la ropa deportiva se mantenga en la actividad deportiva, lo cual quiere decir que, por ejemplo, incluso los tenis, ¿no? Los tenis también, hay tenis como para todo tipo de actividades, entonces hay que usar el tenis especial, ¿no? Sí. Otra cosa también importante es cualquier tenis que sea deportivo, no lo podríamos utilizar para alguna actividad de fin de semana, ¿no? Como que de repente de que, ay, voy a el súper, las tortillas, los tamales, etcétera, no podemos utilizarlos. ¿Por qué? Porque son especiales para el ejercicio, que sí podemos utilizar un zapato tenis, que es como un tenis mucho más formal, digamos, dentro de la informalidad. Porque que más se tiene. están de moda ahorita Sí, los tenis, exacto. pero como tú estás diciendo, hay tenis que son para hasta con vestido te los puedes poner, Exacto. que no tienen nada que ver con los que son para correr, por ejemplo. ¿no? Exactamente. Entonces hay marcas especiales que tienen brillitos o que son dorados o que tienen estampado y así, que no son tenis para hacer ejercicio, pero sí son tenis para que nos veamos como muy bien para la actividad Eso. como Wendy, pero diaria, ¿qué ¿no? pasa cuando tenemos que hacer muchas actividades durante el día? El mercado, hacer muchas cosas donde tenemos que caminar. Normalmente este tipo de tenis que son más casuales, no tan formales, no son tan cómodos y por eso recurrimos al zapato deportivo. Sí, yo creo que sí hay que buscar la marca adecuada que nos quede cómodo, ¿no? Ok. También es como muy importante saber que muchas veces, por ejemplo, las mujeres nos pasa mucho, estamos tan acostumbradas a utilizar tacones todos los días que de repente llega el fin de semana, te pones tenis y te lastiman. Y es justo como Sí, es muy cierto. mucho va por ahí porque tu Estamos. pie se empieza a acostumbrar. Gracias. Gracias. Aquí, por ejemplo, entonces yo siempre recomiendo como unas plantillas en gel y también hay unas cositas que son como unas pequeñas como bolitas, digamos, que venden en la farmacia para ponernos entre el dedo pulgar y el siguiente en los pies, que hacen que se abran y evita el juanete, por ejemplo, ¿no? muy bien. Porque los tacones nos mantienen así. Son Claro. súper buenas, yo los recomiendo en cualquier farmacia, lo pueden encontrar. Muy bien. Ahora, un poco sí, hablando sobre los tenis, hay que también ver que ya existen marcas que te miden la altura de tu arco, el largo y el ancho de tu pie para darte una talla especial. eso está Que muy estas bien. marcas son buenísimas. Entonces vayan y vivan las experiencias de las marcas que son profesionales porque te van a dar, este es el adecuado para que corra. O sea, te van a poner como Este un es guante en el Exacto, pie, ¿no? Exactamente. O sea, muy a tu exactamente. medida, ¿no? Exacto. Y otra cosa también que les quería comentar es justo que sí, cada actividad deportiva tiene sus ajustes, ¿no? Entonces, que de repente como que decimos, bueno, si yo voy a hacer, por ejemplo, yoga, ¿no? Que está como muy de moda hacer yoga o estas prácticas que son como necesitan como un espacio, por ejemplo, el pilates, ¿no? Necesito que mis piernas a lo mejor estén más ajustadas en ropa. Entonces, los ajustes varían, ¿no? No es lo mismo un ajuste que está como muy ajustado a un ajuste como mucho más amplio. Holgadón. Más holgadito. Es de acuerdo, evidentemente, al tipo de actividad que voy a hacer, que de repente hay personas que dicen, voy por los tamales en esto, ¿no? En los súper ultra ajustados. O voy a la Porque clase son de cómodos. pilates o alguna clase donde tengo que levantar las piernas o hacer este tipo de movimientos y se van con falda de tenis. Exacto. Para jugar tenis. Exactamente, que ahí también nosotros tenemos para utilizar falda, que utilizar justo lo que dices. Uno, que sea para la actividad que tiene que ser, ¿no? Claro. No es para pilates que estás así, no es para este tipo de actividades, sino es mucho más para a lo mejor el tenis, por ejemplo, a lo mejor correr, que evidentemente una marca profesional tiene que traer abajo unos mira qué shorts, lindo. ¿no? Que sean, evidentemente traes tu ropa interior, después los shorts y después ya la faldita para que te sientas mucho más cómoda, Claro. ¿no? Y no te sientas como que te está Tan como todo Brincando todo. volando, exacto. Otra cosa también importante va a ser el ajuste de Eso está el padrísimo. brasier, ¿no? Sí es bien importante que las mujeres ocupemos un brasier especial para el uso del deporte, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ah. Porque el busto, evidentemente, juega como mucho cuando estamos en deporte, entonces Sí. hay que mantener como No todo es en el su brasier lugar. que usamos diario, tiene que ser un Exacto. brasier así. Tiene que ser un brasier que ajuste, que abarque mucho más cantidad de espacio. ¿Y los hombres, Wendy? Y los hombres También tienen también La ajustes, camisa del equipo de fútbol, esa no puede fallar. No, pues,
Ahora, eso es algo bien importante. La camisa del equipo a quien tú le vas, ¿no? Sí. La tienes que poner cuando tú estás haciendo deporte o cuando estás en el estadio apoyando a tu equipo, ¿no? Pero no es como de, ay, domingo familiar, me pongo la playera de mi equipo, ¿no? Unos tenis y unos shorts y ya me ¿Qué voy, ¿no? tiene, Wendy? A ver, Wendy, si No. fuera México, todos andan de playera de ¡Claro! México. Sí, es como más de cuando estoy como viendo el partido, en el estadio, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas de los pants estos que en las pompas dicen cosas? Hay muchos, ¿no? Que se Sí. pusieron de moda en algún momento. Bueno, hasta piedritas tenían. Sí, hasta pie. A mí en lo particular no me súper encantan, pero sí visualmente hace un efecto de crecer, ¿no? Hacer crecer Más como... pompa. Exacto, para que se vean más pomponas. Pues muchas gracias, Wendy. Gracias.